¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, ¿me Sí, profe, escuchan? te Sí, pastor, escucho. sí se le escucha. Bueno, entonces le voy a pedir al hermano Univerti que nos eh, haga una oración para empezar nuestra clase. Ok, profesor, buenas noches. Ahí hace la oración. Ya, Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos permites estar reunidos, Señor. Que esta clase sea de bendición, Padre, que podamos obtener tu sabiduría y tu conocimiento, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén. amén. Vamos a empezar, hermanos, nuestra clase hoy día. Eh, Acá me aparece un aviso, hermana, que dice la reunión se está grabando y no me deja entrar. Ahora sí, ya se pudo. Sí, profesor. Sí, Sí, es correcto. Debe ahí gracias, aceptar algo así. gracias. Muy bien, decía que estamos en la semana 6 y nos toca el tema de técnica de la comunicación humana. De acuerdo al sílabo, nos toca este tema y tenemos aquí un versículo muy bonito que dice: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Es un bonito versículo para lo que significa la comunicación, ¿no? Y clara es la palabra del Señor cuando dice que es necedad de cada uno de nosotros cuando respondemos antes de escuchar. Responder antes de escuchar nos hace necio, y es una de las razones por las que ocurre en casi todas las respuestas apresuradas, se basan en idea que ya sabemos todos los que tenemos que saber, pero tenemos que tener cuidado con precipitarnos y caer en necedad y vergüenza. Pasamos a mano. La siguiente. Hoy día vamos a ver un poquito. ¿Puede retroceder, hermana? Hermana, ¿puede retroceder? Sí, profesor, acabo de retroceder una diapositiva. Gracias, gracias. Entonces, en la técnica de la comunicación vamos a ver una definición o unas cuantas definiciones. Vamos a ver un poquito de teoría de la comunicación, casos de comunicación, comprensión de ideas claves de la comunicación, que es prácticamente un esquema que hago para todo el curso de comunicación. Es un tema más amplio, pero lo he ajustado porque se trata de la última semana. Los elementos de la comunicación, el contenido de la comunicación, componentes de la comunicación, axiomas de la comunicación, barreras de la comunicación,
Y yo espero que tengamos tiempo para ver por lo menos un caso práctico. Y luego pasamos a la evaluación final o al examen final, ¿no? Algunos de ustedes me han escrito, me dicen que consultaron con la coordinadora y me han escrito, yo les he escrito y les he dado tareas. Pasa que hay varios que les falta nota y participando con algunas tareas pueden recuperar sus notas. De otro lado, aprovecho para decirle que ustedes tienen el examen final hoy día. En la clase, en la primera evaluación hay varios que no tienen notas y entonces para los que no tienen nota de la vez pasada y o sea de mitad del curso y la nota de hoy día van a recibir a través de la coordinadora un examen sustitutorio, una prueba sustitutoria que va a reemplazar a quien no dio la primera evaluación y quien no dé la segunda evaluación y eventualmente pueda salir desaprobado. Como les dije, el examen será de poco tiempo porque es para marcar, son preguntas sencillas. Si tenemos tiempo, vamos a repasar un poco de preguntas. Muy bien, pasamos a mano. La siguiente es una primera definición que digo que la comunicación es la comunicación humana, es un proceso interpersonal el cual circulan mensajes entre dos o más partes a través de distintos canales al mismo tiempo o sucesivamente y que se da inverso dentro de un contexto. Como esto es un pensamiento de Marínez Suárez, yo lo cito porque es el pensamiento de él, ¿no? Es una definición de él. Bueno, aquí podemos ver una figurita de cómo es la comunicación, ¿no? Es entre dos partes, como dice este autor. Antes me parece que había una vista, ¿no? Antes había una que nos hemos pasado. Sí, esta. Ese es el anterior. Sí, sí, sí. Lo traigo porque es una definición del curso donde digo que la comunicación es un elemento ideal, imprescindible, importante, necesario cuando intervenimos en la solución de conflictos. Lo empleamos de manera oportuna y eficiente cuando hay realmente la necesidad de hacer que dos personas que están en conflicto se puedan sentar y poder contribuir a despejar cualquier tipo de problemas, dudas, aclarar ideas, fijar posiciones, establecer acuerdo y tomar decisiones. Qué fácil es esto.
pero esto es el fondo de la comunicación en el marco de la conciliación, llámese arbitraje, llámese judicial, etcétera. Pero este es el fondo que tiene que quedar en cada uno de ustedes, que es un elemento ideal, importante, necesario, vital para la solución de conflictos, la comunicación. Cuando se rompe la comunicación es cuando las partes acuden a una tercera vía, llámese la tercera vía a través de mecanismos de intervención de terceras personas, como conciliación, arbitraje, negociación o la intervención del Poder Judicial. Pasamos. Avanzamos. Esto siempre es lo mismo que voy diciendo y repito que la comunicación facilita el mecanismo de la resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias. Lo que tiene que quedar claro también de los alumnos que han participado es que hemos visto que no solamente el Poder Judicial interviene para solucionar conflictos, sino también intervienen terceros como conciliadores, mediadores. Mediadores son profesionales, son técnicos, es la iglesia que interviene para encontrar una respuesta. Muy bien, avanzamos. Si tienen preguntas, las hacen. Yo digo que en la teoría de la comunicación, podemos pasar al siguiente. Al siguiente, donde digo que el estudio del proceso de la comunicación y cómo influye está en la dinámica, esa dinámica de interacción del que concilia o del tercero con las partes. Hemos hablado que se tiene que hacer una evaluación, una reflexión, determinar objetivos. Y aquí hay una definición de Christopher Moore que dice que ¿a dónde estamos? Ya se me fue la hermana. Una antes. Una antes, exactamente. Estaba diciendo que en la teoría de la comunicación, Christopher Moore, un académico reconocido, dice, este conocimiento puede acrecentar la conciencia que tienen los mediadores de lo que hacen para asistir a las partes y ayudar a planificar intervenciones futuras con mayor claridad e intencionalidad. Qué buena definición de este maestro, que la teoría de la comunicación puede acrecentar la conciencia que tienen mediadores de lo que hacen para asistir a las partes. Es decir, de quienes intervenimos, tenemos que estar plenamente conscientes
en qué estamos haciendo para resolver un problema y poder ayudar previa a una planificación. Para mí la palabra planificación es sustantiva. Avanzamos. Aquí vamos a señalar rápidamente, en términos de comunicación, se utiliza para calificar casos de comunicación algunas realidades como esta. Llegar a la población con un mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué intentamos comunicar? ¿Qué cosa? Un mensaje. ¿Encontramos problemas en la vida de la población? Sí. Encontramos problemas de diversas naturaleza, pero nosotros abordamos con paciencia y con la sabiduría de Dios, presentando a Dios Padre para que pueda llegar a esa población que vive en conflicto, principalmente de pecados, ¿no? También la estrategia de marketing de las organizaciones de nuestro país. ¿Cuáles son las organizaciones de nuestro país? Hemos hablado abundantemente. Una organización es un matrimonio, una organización es un colegio, una organización es un ministerio del Poder Judicial, una organización es una iglesia. Las estrategias que se tienen usualmente en el plan estratégico o en los estatutos o en los planes, en los programas, en las actividades que desarrollamos. También un término de comunicación es un gesto, sonreír, fruncir las cejas, el gruñir de una mascota y mucho más, ¿no? Con mensajes vía WhatsApp. Yo cuando estaba joven no había WhatsApp, no había computadora, no había televisión. Bueno, estaba niño todavía. Pero ahora los mensajes vía WhatsApp nos permiten estar ahora conectados, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de un texto impreso en un libro, por ejemplo, le he pasado la publicación de Ganar, Ganar del método Harvard, producido por la Universidad de Harvard, y es un libro que le he pasado porque lo he podido conseguir del internet. No sé si está libre, pero a través de una cuenta que tengo, y obviamente es muy importante y recomiendo que lo lean. Siguiente. La comprensión de ideas claves es muy importante para quien interviene como tercero, sea como un consejero, sea como un técnico, sea como un diácono de la iglesia. La comunicación humana es un proceso interpersonal que tiene como elemento al emisor, al receptor, al canal, al mensaje y al contexto.
y digo que son axiomas de la comunicación, ahora se ve bien, son axiomas de la comunicación humana, la imposibilidad de no comunicarse. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno de relación. Y acá hay un tema sustantivo, que la naturaleza de la relación depende de la puntuación. Relación, puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Ejemplo, Adán y Eva y la serpiente en el huerto del Edén. Es interesante ese tema, a ver si nos alcanza tiempo y vamos una práctica. Avanzamos, por favor. Tal vez me faltó decir en la anterior que los axiomas en la conciliación son propuestas, son enunciados muy evidentes. Históricamente hablando, ¿qué sería el caso de Adán y Eva? Eva ahí tendría seguramente una expresión histórica que contar de acuerdo al pasaje de la Biblia, señalando por qué comió la manzana, que lo vamos a ver si llegamos al tema que ahora nos toca. También podría ser un ejemplo un relato de un detalle. Si yo pregunto cuántos alumnos no rindieron el examen parcial, y la otra pregunta sería ¿y por qué? Siempre habrá un número y una razón. El número, bueno, pueden ser 2, 3, 4, y los que ¿y por qué no dieron? Con toda seguridad hay una razón. Siempre hay una comprensión en el tema de los axiomas, porque habrá un enunciado, una propuesta, una razón, una justificación. Bueno, los canales por donde viajan los mensajes ya hemos visto. ¿Existen barreras en la comunicación? Sí, y que pueden ser causadas por el emisor o el receptor o en el contexto en que se maneja la cosa. La escucha activa es un tema interesante, es entender lo que nos tratan de decir las personas a través de todos los lenguajes, dejando de lado punto de vista. Hermanos, la escucha activa se da cuando vienen a nosotros a buscar un consejo, a conversar sobre un tema, y nosotros los escuchamos. Y buscamos que sea en un lenguaje coloquial, dejamos nuestro punto de vista a un lado y buscamos dos momentos importantes: la atención y la confirmación de la escucha. Atiendo y confirmo qué es lo que me quieren decir la parte A y la parte B. La siguiente. La paráfrasis es una técnica
que consiste en reproducir lo expuesto por el emisor en un lenguaje propio. A ver, cuando se hace investigación científica y hacen mucho su trabajo de tesis, luego aparece que las tesis fueron copiadas. Pero si yo agarro una definición y lo desarmo con mis propias palabras, estoy parafraseando un contenido, un texto de una definición, y lo hago en un lenguaje propio. Las preguntas abiertas son aquellas que nos permiten obtener respuestas, en las cuales las partes desarrollan ideas y conceptos. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres? ¿Por qué vienes? Preguntas abiertas, mientras que las preguntas cerradas nos permiten obtener información concreta. ¿Y a qué se debe que no pagas la deuda? ¿A qué se debe que te has retirado del trabajo y te han tenido que despedir, etcétera? Pasamos. Cada una de estas expresiones que yo estoy diciendo necesitan elaborar temas de prácticas. Vamos a intentar hacer algo. En la definición de la comunicación, y vamos a encontrar siempre elementos de comunicación. Es para repetir lo que ya hemos comentado, inclusive. El emisor, ¿quién es? Quien codifica y envía la información. Receptor, aquel a quien se dirige el mensaje. Canal, el medio que se utiliza para transmitir la información. Correo, emails, correos electrónicos, ¿no? WhatsApp y cualquier otro medio que existen hoy en día, ¿no? El mensaje es un producto físico, real de la codificación que hace el emisor. Y hay siempre un contexto, una situación en la cual se enmarca el proceso de la comunicación. Seguimos. La comunicación cuenta con 3 componentes comunicacionales importantes. Digo, el digital, el analógico y contextual. No hay mucho que explicar aquí porque ustedes lo conocen, avanzamos. Esta es la definición de Paul Washwitz. Es interesante. Él dice en su libro dice, pragmática de la comunicación humana. Nos habla de algunos axiomas de comunicación humana. Axioma es aquella proposición tan clara y evidente que no necesita demostrarse. ¿Por qué? Porque en investigación se llama hipótesis. Son tan claras y evidentes que no necesitan demostrarse, pero siempre hay que reflexionar y pensar en cuál es el pragmatismo de la comunicación humana. Entonces, y concluyo que es una proposición tan clara y evidente que no necesita demostrarse y son aquellas constantes que se dan en todo proceso de comunicación humana. En todo proceso siempre van a haber axiomas o hipótesis.
de lo que quiero resolver. Siguiente. Aquí nos detenemos un poquito para decir que hay axiomas bastante definidos que tal vez no merecen llamarse hipótesis, pero de todos modos no es posible no comunicarse. Pero otro me diría, sí, es posible no comunicarse. Si yo tengo el deseo de comunicarme, me comunico. Si no tengo el deseo de comunicarme, no me comunico. O sea, el axioma no es posible no comunicarse, sí, porque si yo voy en un avión, me siento donde tengo otros acompañantes, los vuelos internacionales tienen filas de 3, filas de 5 y filas de 2 en una sola recta. Y donde uno se sienta, siempre, señor, por favor, ¿se puede levantar para ir al baño? No, no me puedo levantar. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto de relación. Un aspecto de contenido y un aspecto de relación. La naturaleza de una relación depende de la puntuación de la secuencia de comunicación entre los comunicantes. Vamos a ver un caso práctico ahora sobre este tema. Otro punto, los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. Sí, ahora nos estamos comunicando virtualmente. 5, todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según esté basado en la igualdad o en la diferencia. Vamos adelante. Vamos hasta la página, creo que puede ser la 19. La 19. Ah, esa está bien. Esa que estuvo. Axiomas de la comunicación. ¿Está bien? Por ejemplo, sí, esa es. Por ejemplo, dice que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto de relación. Abajo vemos. Analizamos dos formas en la que una madre puede decir a su hijo, recoge ese papel. Cuando la frase es dicha por la madre a su hijo. ¿Qué formas puede tener? Formas. A, pidiendo por favor, que significa hacerlo con cariño, hacerlo con respeto, con consideración. Déjeme decirle que yo aplico mucho estos axiomas cuando tengo que trabajar en temas de arbitraje o de conciliación, ¿no? Uso mucho estas técnicas. Uno puede escuchar otra forma gritando. Cuando uno pide con cariño, lo pide, dice, por favor, ¿me permite salir? Gritando, dando una orden. ¿Y cuál es el mensaje en ambos casos? Recoge ese papel. ¿Por qué no? Por favor, ¿puede recoger ese papel que se me ha caído?
¿Por qué tengo que gritar? Recoge ese papel que has botado. No tiene sentido. El contenido en ambos casos es recoger el papel. La relación, en el caso 1, pidiendo un favor, es un trato de relación de igualdad. Pero cuando se pide gritando, estamos en un trato de relación de desigualdad, donde uno considera que tiene más derecho que el otro. Y no es verdad. Cuando los dos están en conflicto, ambos tienen derecho de ser respetado y de llevar la conversación pidiendo favor, con respeto y buscando la armonía y la paz. Vamos más adelante. Entonces, acá cuando hablamos de la naturaleza de alguna relación, y digo que depende de la puntuación, de la secuencia, de la comunicación entre los comunicantes, acá vamos a ver un ejemplo en el caso de la historia de Adán y Eva. Pasamos, hermano. En el caso de Adán, puede escribirlo, hermana, si desea. ¿Cuál sería la historia? Yo pondría, por ejemplo, lo que pasó es que Eva Adán va a decir, ¿no? ¿Puede escribirlo, hermana? No. Sí, profesor, estoy esperando que indique. Ya. No, pero entonces avanzo. Primero habla Adán, luego habla Eva y luego habla la serpiente, ¿no? En este ejemplo podemos observar cómo la relación de cada personaje se define dependiendo de cómo puntúan las historias, es decir, dónde comienzan y dónde terminan. Yo decía, en la primera historia, por ejemplo, digo, lo que pasó es que Eva, dice Adán, ¿no? Lo que pasó es que Eva, mi esposa, me dijo que coma la manzana y por eso lo comí. Por ejemplo, ¿no? La puntuación. Cuando hablo de puntuación no estoy hablando de ponerle un punto 5, 6 o 10. Y él puntualiza y dice, Adán puntualiza, desde que Eva le ofrece la manzana, desde que Eva, por ejemplo, ¿no?, le ofrece la manzana, hasta que Adán lo come. ¿Y cómo lo relaciona Adán? Adán lo relaciona y dice, Adán se considera víctima de Eva. Por ejemplo, ¿no? Luego ustedes escriben, imitando a lo que dice hablar, Eva, es fácil lo que va a decir, es fácil lo que va a puntualizar y es fácil lo que va a relacionar. Eva es víctima ¿de quién? ¿De Adán? No. No, estamos en el último, relación. No he contestado esa. He contestado la última, relación.
debajo de Adán se considera, tal vez podría ser que Eva le tire la pelota y diga que ella es víctima de la serpiente. Ahí lo dejamos, guárdelo usted y lo envía para que los alumnos completen que pondrían como historia, está fácil, que pondrían como historia de la serpiente. Muy bien, pasamos a mano. Esto queda como una tarea. Para el que no tiene nota, es una bendición, ¿eh? Porque es una hojita que ya está prácticamente hecho. Hay que sacarlo del PPT que le va a enviar la hermana. Avanzamos, hermana. Aquí dice, los seres humanos se comunican, ya lo hemos visto y lo hemos comentado. Avanzamos. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según esté basado en igualdad o en diferencia. Cuando uno se siente en una mesa a negociar, es bastante complicado. No. Profe, disculpe, no he cambiado la lámina. ¿Aló? ¿Hola? La lámina está todavía en la tabla de Adán y Eva. ¿Aló? Hermano Simón, la lámina que está proyectándose es la número 5, que dice todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios. Ah, ok, entonces tengo yo un problema acá entonces. Sí, sí, hermano. Sí. Continúe. Aquí yo destaco que si una persona habla mucho, la otra no habla. Si uno agrede, el otro no responde. Entonces, uno tiene que tener presente la necesidad de hablar lo que corresponde en un proceso de comunicación, ¿no? Pasamos, hermana. Esto es un poco más de información y destaco el pensamiento de Manuel Martínez y Martínez. Clasifica las barreras de la comunicación en 3 ejes: causadas por el emisor, causadas por el receptor y causadas por el contexto donde se lleva a cabo. Explico solamente que el emisor puede cometer errores al momento de formular su queja o enviar su comunicación, y el receptor puede igualmente no recibir bien el mensaje, y causada por el contexto de si la comunicación está bien pensada, o uno habla de A y el otro habla de B. Tome nota que todo lo que yo hablo tiene que ver con la gestión del conflicto. Avanzamos y hay un poco más de información para ustedes. Avanzamos. Causada por el emisor, causada por el receptor. Avanzamos. Causadas por el contexto: espacio físico inadecuado, mobiliario inadecuado, ruido molesto, interrupciones varias. Es decir, yo no me siento a negociar si no tengo un espacio adecuado, una mesa, un ambiente ventilado,
sillas, etcétera, una botella de agua, que sea un sitio sin ruidos, sin interrupciones, para poder entender a las partes en conflicto, ¿no? Estos son barreras que impiden que mi comunicación sea clara en el trato con las partes que están en conflicto. Avanzamos. Éxito en el examen, digo yo, pero ustedes quisieran que repasemos un poco algunas preguntas del examen. Hola. Sí, profesor, repase, por favor. Si se puede, profesor, con mucho gusto. Todas las preguntas. A pedido de la hermana Galicia, sí. No. A mí no me metas en rollo, Giraldo, que yo no he dicho nada. La engreída. No, porque Así- engreída. Campos, puede despedirnos con una palabra de oración de la Claro que clase sí, hermano. y ustedes pasen a su examen. Dios les dé sabiduría. Perfecto, hermano. Oremos, hermanos. Señor amado, te damos muchas gracias por estos tiempos que hemos pasado compartiendo con el profesor, Señor, y sobre todo él con nosotros, impartiendo su enseñanza, su experiencia, que con seguridad va a servir para aplicar, Señor, en los espacios eclesiales donde cada uno de nosotros nos desenvolvemos, Señor. Dios amado, te pedimos que sigas poniendo conocimiento y sabiduría a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque eso es lo que demandamos para poder ser partícipes activos, Señor, en nuestras iglesias. Te pedimos, Padre, por el profesor, que tú también bendigas su vida, su trabajo, así como también nos acompañes, Padre, a resolver el examen que tenemos seguidamente. Dios amado, muy agradecidos por todo este tiempo y una gran bendición para cada uno de los hermanos participantes de la clase, Señor. Encomendamos en tus manos agradecidos, Señor, en el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermano Víctor Campos. Muchas gracias. Y con todos también. Que les vaya bien. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Gracias, bendiga. profesor.